Si pueden abrir sus Biblias en 1 Corintios 7, hoy terminamos el capítulo 7, este duro y difícil capítulo 7. Vamos a ver los últimos versículos, los versículos 36 al 40. Leemos 1 Corintios 7, 36 al 40. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Bueno, aquí delante tenemos lo que constituye uno de los versículos más complejos que escribió Pablo en este capítulo y probablemente en la Biblia. Está culminando uno de los temas donde Pablo tiene que andar al límite entre dos extremos. Por un lado, entre el extremo de los libertinos y el otro extremo de los ascetas que están influenciando las ideas tocante al matrimonio, tocante a las relaciones íntimas, tocante al divorcio, a la soltería. Entonces Pablo tiene que, con mucha sabiduría, explicar. Alguien ha dicho que debido a esto, el tenor pastoral de Pablo se tornó como que dando muchas vueltas. Decir algo pero con muchas vueltas, porque tiene que cuidar muy bien lo que va a decir. Y es notable que en ese proceso nosotros nos confundimos y no es sencillo, el pasaje presenta dificultades. Pero este capítulo 7 es un muy buen ejemplo de cómo una situación temporal y cultural específica debe ser tenido en cuenta a la hora de interpretar la Biblia de forma correcta, porque aquí tenemos elementos culturales que son ajenos a nuestra época. Nosotros ya no es que los padres arreglan las bodas de sus hijos, por lo menos en gran parte del mundo ya no es así. Quizás en algunos allí esquinitas del mundo todavía, pero ya esto no está en vigor, ya no está en vigor la esclavitud. Hay muchos elementos culturales que nosotros tenemos aquí en este capítulo, lo cual hace que tenemos que hacer el esfuerzo de leer entendiendo que no es normativo para todos, sino que hay que destilar principios bíblicos aplicables a nuestra vida. Y es un reto para cualquier intérprete, para cualquier estudiante serio, acercarse a estos textos y, bueno, normalmente los que leen esto pasan la vuelta rápido, leen como relleno. Hermanos, es palabra de Dios y queremos hacer el esfuerzo nosotros diligentemente de quitar provecho de estos versículos. Y vamos a pedirle a Dios ayuda para que sea Él glorificado y que nosotros sea Dios veraz con su palabra y nosotros exhortados por ella. Padre Santo, te pedimos ayuda esta mañana, venimos en debilidad. No somos nosotros, Señor, quienes tenemos la capacidad de analizarla, sino que tu Santo Espíritu pueda esta palabra viva, Señor, aplicar a nuestros corazones y seamos santos, te honremos, busquemos con sabiduría agradarte. Gracias por esto, en tu palabra confiamos. Amén. Hermanos, estamos allí estudiando este capítulo 7 y vamos a terminar ahora para luego dar pie al siguiente capítulo donde Pablo cambia de tema. Pablo se había propuesto responder dudas que ellos tenían tocante a los temas del matrimonio, el divorcio, la soltería, y ahora termina. Hay algo notable en estos versículos, en estos 5 versículos finales, y es que todos ellos plantean el hecho de personas que tienen un deseo y una duda.
el deseo de querer casarse, incluyendo las viudas. Allí cásese, es libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor, pero es de vuelta. Parece más bien como parte, y como vamos a ver después, como parte del argumento de Pablo a este grupo de personas solteras, las vírgenes, aquí que plantea. Y el versículo, hermanos, originalmente tiene varias interpretaciones. Hay tres interpretaciones clásicas a lo largo de toda la historia. Una de ellas basada, la más débil, se basa en un asunto cultural donde había parejas que se casaban espiritualmente, dicen. Eran compañeros de continencia, se me fue la palabra. Eran compañeros, se casaban, pero ellos no tenían intimidad. Es rarísimo. Era influencia Z. Esta es la postura más débil. Luego están las otras dos posturas, y menciono esto porque muchos de ustedes conocen y tienen otra versión de la Biblia. La Biblia de la NBI, la Biblia de Jerusalén, o el lenguaje sencillo, traducen este texto de forma diferente a la que tenemos en la Reina Valera. Así que tenemos por un lado a la interpretación tradicional, que es la Reina Valera, la de las Américas, y por otro lado la traducción moderna, la tendencia moderna de que ve en estos pasajes a un novio y su novia, a una pareja comprometida. Y por otro lado, como aquí leímos en el pasaje, a un padre que había hecho voto matrimonial, o sea, votos por su hija, que iba a entregar a su hija para siempre virgen. Pero de repente la hija va creciendo y se da cuenta que no tiene el don de continencia, quiere casarse, y el padre se pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que romper mis votos y que se case? Y Pablo le dice, no peca. Claro que sí. Entonces aquí tenemos las dos posturas. Lo llamativo, hermanos, es, para no complicarnos, no quiero que esto se vuelva una clase de gramática, porque aquí hay elementos gramaticales muy densos, interesantes, por cierto, pero muy pesados. Lo interesante es que al ver ambas posturas, el resultado nos lleva a la misma conclusión. Y eso es lo importante. Cuando estudies un pasaje así de difícil, ve dónde te lleva cada uno y las implicancias, si van a surgir herejías de aquí o te van a llevar hacia otro norte de interpretación. Lo bueno es que en este caso en particular, ya sea que usemos una versión de la Biblia o la otra, la conclusión en cuanto a principios bíblicos será la misma. Gracias a Dios. Dicho eso, expliqué eso, hermano, porque cuando leas tu Biblia, de repente un amigo, compañero de trabajo te va a decir, mira por mi Biblia, la NBI, y te va a sorprender que está traducido totalmente diferente. Y quiero que sepas cómo responder en este caso. Así que lo que vamos a hacer es tomar nosotros la Reina Valera y hacer el estudio en base a la Reina Valera, pero cada cierto tiempo vamos a hacer una incursión en la otra traducción, solamente para que veas cómo se interpreta. ¿Está bien? Entonces, adelanto eso para que no sea confuso. Si alguno quiere tener su Biblia en el teléfono ahí, la otra versión, te puede ser muy provechoso. El título del sermón esta mañana, en cuanto a esta porción, es Decidiendo sabiamente. Es instrucciones para los que desean casarse. Estos que se quieren casar tienen que saber decidir sabiamente. Aquí vamos a encontrar implicaciones prácticas. 4 implicaciones, 4 consejos, o si quiere decirlo, 4 exhortaciones para aquellos que se quieren casar. En primer lugar, vamos a ver el versículo 36. Busca lo apropiado en tu relación. Busca lo apropiado. En segundo lugar, versículo 37 a 38, vamos a ver, resuelve tu convicción con sabiduría. En tercer lugar, acepta las condiciones del matrimonio. Versículo 39. Vamos a quitar mucha teología de allí. Y por último, en cuarto lugar, el último, considera el consejo antes de decidir. Y es muy importante esto. Considera el consejo. 4 exhortaciones para los que desean casarse. Si sos un soltero, tenés que tomar nota esta mañana y prestar mucha atención. Si mi hermano ya sos casado, no pienses, no es para mí el estudio. No,
porque vas evidentemente a, claro que quitarle provecho al estudio, para aconsejar a tus hijos, nietos o algún otro joven al quien vas a discipular y aconsejar. Tenemos aquí nosotros que tomar sabiduría bíblica y derribar los pensamientos no bíblicos, las ideas no bíblicas que van entrando debido a la influencia de este mundo y ver lo que el Señor enseña en su palabra. Así que primer punto entonces, decidiendo sabiamente. Pero antes de empezar, no se olviden, hermanos, y tengo que repetir esto, que contextualmente hay problemas en este capítulo. Pablo está respondiendo a preguntas que ellos le escribieron y nosotros no sabemos qué escribieron. Por ejemplo, en el 7.1 dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ellos le escribieron, bueno le sería al hombre que no toque mujer. Puede ser que sea esto. El punto es que ellos le escribieron cosas a Pablo y lo que escribieron ellos estaba repleto de influencias de las filosofías de la época, repleto de confusiones tocante al matrimonio, el divorcio, la intimidad matrimonial y la soltería, los votos. Pablo tiene que hacer una maravilla teológica para tratar de, entre todos los extremos, ser equilibrado y dar respuesta con sabiduría. En segundo lugar, hay que considerar también que en este capítulo 7, el gran punto de Pablo, que repite, es cada uno, quédese como está. En el lugar, si Dios te llamó siendo esclavo, quédate esclavo. Si podés procurar ser libre, procuralo, pero cada uno quédese como está. Si fuiste llamado viudo, viudo. Soltero, soltero. Pablo dice, yo deseo que todos, ojalá todos fuesen como yo, pero no todos tienen el don de continencia. Pablo aquí introduce un elemento del don de continencia que ya explicamos, que es la capacidad dada por Dios a algunos para vivir sin casarse. Pero no todos tienen esto. Debido a la tentación y al desenfreno de la carne, cada uno cásese, dice Pablo, en los primeros versículos del capítulo 7. Y obviamente, un tercer elemento a tener en cuenta en este capítulo 7 es la dificultad que apremia. Algo estaba pasando, quizás una hambruna, algo de la época que nosotros no conocemos, pero el punto es que eso afectó gravemente el discurso de Pablo a esa generación y a esa iglesia local en particular. Este consejo de que Pablo dice, sería bueno que no se casen, no es para todo el mundo. La voluntad de Dios es el matrimonio. Pero en la iglesia de Corinto en particular parece que por lo que estaba sucediendo era más sabio no casarse. Entonces, al encontrarnos ante esta situación contextual, tenemos que no olvidarnos y derivar los principios para aplicar a nuestra realidad, que es distinta a la de los corintios. Dicho eso entonces, y recordándoles, empezamos el capítulo 7, versículo 36. Busca lo apropiado. Y es un llamado, es una exhortación. Versículo 36. Pero, empieza con un contraste, si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera. No peca que se case, dice Pablo. Es notable que Pablo empieza esto con un contraste. Eso une con lo que venía diciendo en el versículo 35. Si ustedes se fijan en el versículo 35, Pablo está hablando de que sus intenciones, sus propósitos, él dice, esto lo digo para vuestro provecho. Pablo no que desea imponerles una carga gravosa. Él no está mandándoles. Esto no es un imperativo, es un consejo. Pablo está dándoles su preferencia. Como él dice, yo no quiero tenderles un lazo. No quiero amarrarle al cuello una soga legalista, como hicieron los ascetas, probablemente con ellos. Que si vos no haces esto, estás pecando. Si vos te casás, ya no sos tan puro. Pablo dice, yo no quiero tenderles lazo. Yo procuro el buen provecho de ustedes, la ventaja. ¿Para qué? Para que ellos hagan lo honesto, lo decente, lo apropiado, lo decoroso. Pablo quería que ellos hagan, y noten esta palabra, ellos hagan lo apropiado.
lo provechoso, lo decoroso, lo honesto. Pero esa palabra apropiado es recordar en el versículo 35, porque en el 36 aparece la palabra opuesta, lo inapropiado. Y eso va a servirnos porque Pablo no detalla qué es lo inapropiado. Sencillamente es lo opuesto a lo que dijo antes, a lo apropiado. Pablo dice, quiero que hagan lo apropiado para ustedes, los que le cause beneficio. Entonces, ahora empezando en el 36, si alguno piensa que es inapropiado, dice aquí Pablo, si alguno piensa que es inapropiado para su hija, acabo de decir que él quiere que hagan lo apropiado. Y ahora, si alguno piensa que es inapropiado, vean, para entender el flujo de pensamiento, bueno, que se case. Porque acabó de decir Pablo que él no quería que sea obligatorio, no quería que ellos tomen. Para mí, dice Pablo, mi consejo es mejor que no se casen. Y explicó desde del versículo 25 hasta el 35 los argumentos de por qué él cree y él justifica su preferencia a la soltería. En el caso de Corinto, porque iba a ser más provechoso, por el motivo que apremia, porque la vida es breve, da argumentos, porque la casada tiene doble preocupación, sin embargo la soltera una preocupación, ¿se acuerdan? Tiene menos distracciones para servir a Dios. Así que Pablo dice, pero yo no quiero ser obligatorio, no quiero ser una carga, un lazo para ustedes, quiero que cada uno se acerque a Dios sin impedimento. Así que si alguno piensa que es inapropiado, bueno, que haga lo que quiera. No peca, que se case, noten el punto. No detalla Pablo lo que es inapropiado. Por lo visto, por algún motivo no, guiado por Dios, no creyó conveniente. Nosotros no tenemos que quizás lo inapropiado sea que se vuelva vieja o que ya no le quiera a nadie, o inapropiado se debe a elementos, como dicen otras versiones, de que están a punto de pecar porque ya no se pueden contener, se están quemando. No sabemos. Por la respuesta que Pablo da, pareciera lo correcto ese punto, que esta virgen o esta soltera no tiene el don de continencia, y es normal que eso pase, si no tiene el don, va a tener un apuro por querer casarse, así que es normal, dice, que se case. Ese que se case, la respuesta de Pablo, está hablando, pone en contexto lo apropiado o lo inapropiado. Repito, tenemos que hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. No sabemos más de lo que está aquí. Solamente para recordarles, el versículo 32, Pablo le había dicho a ellos, yo quiero que ustedes estén sin congoja, sin preocupación. Entonces, Pablo está diciendo, no quiero que se preocupen, no quiero que las cosas le distraigan de su servicio a Dios, quiero que se acerquen sin distracciones a Dios. No es una imposición, le estoy dando la libertad, nada más que les aconsejo que no se casen, que se queden como están, dice Pablo. Pero hagan lo que crean apropiado. Y si les parece inapropiado, bueno, que se casen. Está diciendo aquí el versículo 36. Ahora, dicho esto, permítanme leerles la versión, cómo traduce la nueva versión internacional este versículo. Dice, si alguno piensa que no está tratando a su prometida como es debido, y ella ha llegado ya a su madurez, por lo cual se siente obligada a casarse, que lo haga. Con eso no peca, que se casen. Si podés notar, te vas a dar cuenta que hay diferencias en la traducción. Y la diferencia es que la Reina Valera traduce a padres que están procurando por sus hijas vírgenes, y la NBI traduce a un novio que trata a su prometida de cierta forma y que se tienen que casar. No sabemos cuál de las dos. Personalmente, después de ver los argumentos, tiendo a pensar que por la gramática y por los elementos me parece muy convincente la segunda postura, la postura de que son comprometidos, pero no afecta a eso nuestra interpretación. Así que no hay ningún drama, ningún problema. Parece ser que aquí apunta el novio, pareciera. Porque si es el padre, ¿por qué dice Pablo que se casen en plural? O en tal caso, que se case ella.
Si le está hablando, Pablo está hablando del padre, ¿por qué usa un plural? Son preguntas que están sin responder. Si habla del novio, ¿por qué escribe ha decidido que se quede con su propia virgen? O sea, también hay dificultades. ¿Por qué Pablo dice que la dé en casamiento? Versículo 38. Esa frase, hay un cambio en el verbo de gameo, hay un cambio en los verbos. ¿Por qué? Son también preguntas sin responder. No vamos a complicarnos, solamente a explicar esto, para que ustedes sepan que existen dos posturas y que eso no afecta a nuestra interpretación. Así que lo que vamos a hacer es ahorrarnos, hagan de cuenta que hemos visto aquí un PowerPoint con la gramática y llegamos ahora a la parte aplicativa. A los que quieren, después les podemos acercar el análisis gramatical. Hermanos, la pregunta y el gran punto aquí es, ¿qué hacemos? Si eran los padres o ya sea el novio, la pregunta es, ¿qué hacemos? Si es el padre, ¿qué hago con mi hija? Y si es el novio, ¿qué hago con mi compromiso? ¿Se dan cuenta? La pregunta es la misma. ¿Qué decido? ¿Qué hago? Tomando en cuenta la Reina Valera, hay elementos culturales que son ajenos a nuestra época. Como dijimos, la patria potestad en aquella época estaba en su máximo esplendor. El padre elegía, el padre era en Roma, ni qué decir, la palabra máxima en un hogar, la autoridad máxima. Y el padre arreglaba los matrimonios, también como la cultura judía, arreglaba el matrimonio de sus hijos. A los 12 años, a los 15 años, él ya arreglaba con quién se va a casar. Ahora, no, esto no significaba que el hijo o la hija no tuviera opinión alguna. Eso no es así. Inclusive con los judíos, ustedes recordarán, por ejemplo, el caso de Milca, la hija de Saúl, amaba a David, por lo cual Saúl le da a David, arregla el matrimonio con el rey David. Ustedes van a acordarse de eso. No siempre, no es que no tenía ni un voto la hija en este caso. Normalmente, por supuesto, pero el que decidía arreglar esto era normalmente el padre. Eso es en la cultura de aquella época, que no sucede hoy eso. Y aquí la siguiente frase dice, recuerden que estamos leyendo 36, si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, dice, que pase ya de edad. Es una frase difícil en el griego. No es sencillo, puede significar muchas cosas. La NBI traduce esa frase, si alguno piensa que no está tratando a su prometida como es debido, y ella ha llegado a su madurez. Aquí la idea es, si es el caso de un padre que está a su hija, no le quiere dar en casamiento, o se da cuenta que su hija está creciendo, y ya está pasando la edad para que se pueda casar, nadie se quiere casar con una persona muy vieja, bueno, esa es una interpretación. Y puede ser. O la otra es que probablemente tenga que ver con el hecho de que las hormonas están haciendo difícil la soltería para esta persona. Y no se sabe si aplica al varón o a ella. Gordon Fee señala, la influencia de los ascetas, lo cual interpretaban como indecoroso las ideas del casamiento con su prometida para consumar el matrimonio, ellos lo veían con malos ojos. A eso se refiere cuando dice tratar como indecoroso o algo indebido a su prometida. En realidad es en base a las ideas preconcebidas de la cultura. Bajo esa perspectiva, dice Gordon Fee, la siguiente frase, y así debe ser, o sea, ha pasado ya de edad, y así debe ser, dice él, tiene implicaciones. O sea, lo más probable quiere decir que el impulso sexual ha dominado a ese hombre y le obliga a casarse. Gordon Fee es la postura moderna de que son de la NBI, la interpretación de la NBI que son prometidos. Y él interpreta este párrafo de la siguiente forma, como que se pase ya de edad, y así debe ser, es básicamente no tienen el don de continencia y se están quemando. Y bueno, Pablo dice que se casen, no pecan, que se casen, no hay problema. Ahora, Pablo no es específico sobre esta necesidad, pero la respuesta es contundente, que se case. Lo cual significa que casarse no es pecado. No está hablando acá de algo malo. Si desea, que lo hagan.
La idea es, busquen lo apropiado, ya sea el padre o ya sean los solteros comprometidos, y la pregunta que tienen que hacerse es, ¿qué es lo que debe guiar nuestra vida a tomar una decisión sabia? Pensá en tu vida también ahora. ¿Qué es lo apropiado para tu caso, para tu vida? ¿Te has detenido a pensar seriamente sobre cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Tienes el don de continencia? Si no, ya estás en edad de casarte. ¿Te diste cuenta que ya estás en edad de casarte? ¿Estás consciente, especialmente a muchos varones? ¿Te consume el deseo? ¿Cómo lidias con el deseo? Si no tienes el don, cásate y no te estés quemando. No pecas. Así que la primera exhortación aquí de Pablo es, busca lo apropiado para tu caso. Busca lo apropiado. Esto estamos viendo cómo decidir sabiamente. Instrucciones para los que desean casarse. En segundo lugar, de las 4 exhortaciones, resuelve tu convicción con sabiduría. Versículo 37. Pero, otro contraste, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Por cierto, la versión de las Américas, si leen, el que tiene la Biblia de las Américas, va a ver una palabra que está en bastardilla, que está en cursiva, y es la palabra hija. La palabra hija no figura en los originales del griego, fue añadido. En el original dice guardar su virgen, no dice su hija virgen. Es por eso que hay 2 posturas, solamente para aclarar eso. Así que les leo de la NBI, también para tener en perspectiva, versículo 37, les leo de la NBI. Pero el que está firme en su corazón, no teniendo necesidad, sino que tiene dominio sobre su propia voluntad, y así ha determinado en su corazón conservarse la virgen, hará bien. De modo que el que se casa con su virgen hace bien, y de igual manera el que no se casa hace mejor. Suena raro. No se olviden que está hablando a Corinto, a la iglesia de Corinto local, que pasaba por su pandemia, por su problema particular de aquella época, y para ellos este consejo. En ese momento Pablo dice, no es aconsejable que se casen, hace mejor. Ninguno hace mal, ninguno está pecando. Los dos hacen bien, pero uno es bueno y otro es mejor, dice Pablo, según el contexto de aquella época. Ahora, la pregunta es que va a guiarnos, nuestro análisis va a ser, ¿cuál es tu convicción? ¿Tienes? Los creyentes nos movemos por convicciones. Una convicción es algo que está bien enraizado en argumentos sólidos de la palabra de Dios, inamovible. Una persona si cree algo y no tiene convicciones, es fácilmente sacarle de ese lugar. Sucede mucho con los mitos y leyendas. Ustedes habrán escuchado muchos mitos y leyendas. Y fácilmente alguien viene, te desmiente y ya está, ya no lo crees. ¿Por qué? Porque no hay convicción, no está argumentada, cimentada, no está enraizada. La idea de que cada uno vea sus convicciones, resuelva de una vez por todas, y no con emocionalismo barato, sino con sabiduría. La sabiduría, hermanos, es la convicción, nos ayudan las convicciones, porque las convicciones no son impulsivas ni reactivas, son pensadas, analizadas con criterio, en oración, con consejería. Dice Proverbios 14:8, el corazón del sabio discierne bien su camino. Es de sabios discernir entre lo bueno y lo malo. Así que una verdadera convicción, aquí está planteando Pablo, tiene 4, vean, Pablo utiliza 4 afirmaciones para vindicar las convicciones de la persona que decida cuál sea su camino. Recuerden, aquí no hay pecado, esto es lo mejor. No hay pecado más que, por el contrario, fortalecer las convicciones en la decisión que tomes. Pablo está aconsejándoles, no mandándoles. Pero son muy útiles sus consejos, nos ayudan a analizarnos, ver nuestros caminos, en qué andamos, en qué estamos. Así que vamos a ver estas 4 afirmaciones
que van a servirte para fortalecer tus convicciones. 4 palabras de afirmaciones. Pablo dice allí, el que está firme en su corazón, primera afirmación. Esto es una decisión firme, no hay duda. Literalmente es inamovible, como una roca. Vienen las olas y no le mueve. Habla aquí el que está firme en su corazón. Habla de la mente. Es algo pensado. Este hombre ha resuelto, por ejemplo, casarse. Yo no tengo el don, yo me caso. O este hombre ha resuelto, yo voy a servir a Dios. He pedido consejo, he visto en consejería, yo tengo el don de continencia, yo quiero servirle a Dios siendo soltero de por vida. Miren, esto es algo que se piensa con convicciones, con argumentos, no es así a la ligera, no son emociones baratas. Son decisiones claras, seguras, después de una cuidadosa reflexión. La segunda afirmación es sin tener necesidad. Esto es un deber, sin tener deudas con otros, sin que te obligue cuando alguien te hace un favor y vos te sentís obligado a hacer el favor también. Acá no es deberle fineza a nadie. En otro sentido puede ser sin que la cultura quiera satisfacer los deseos de la cultura. Puede ser que las presiones externas estén influenciando la decisión de una persona a que se case o que no se case. Pueden ser los amigos, el entorno familiar, el trabajo, la cultura. Todo nos presiona, todo quiere imponernos su modo de ver las cosas. Y Pablo aquí habla de que una persona que tiene convicciones firmes no tiene necesidad de agradarle a nadie más que a Dios. Eso es, sin necesidad. Tercera palabra de afirmación es, y es dueño, vean esto, me encanta esta parte, y es dueño de su propia voluntad. Esto habla de dominio propio, esto habla de tener libertad, tener el control. El autocontrol es evidencia, hermanos, de sabiduría. ¿Querés ver un hombre sabio, una mujer sabia? Tiene autocontrol de sus impulsos. No es emocional, no es inestable por sus emociones, por lo que desea, es una persona que tiene autocontrol. Es dueño, como dice aquí Pablo, de su propia voluntad. Como dice alguien, esta es la característica principal de la sabiduría bíblica, la capacidad de ejercer control sobre uno mismo y no ser llevados de aquí para allá por los impulsos. Y la cuarta palabra de afirmación que Pablo hace, ha resuelto en su corazón. Noten, Pablo está ayudándole a estos jóvenes que desean casarse a resolver sus convicciones con 4 palabras afirmativas. La cuarta es, ha resuelto en su corazón. Se refiere a proponerse algo. Escuchen, muy notable. Jóvenes que quieran casarse tienen que proponérselo. Es resolverlo. Esta misma palabra la usa Pablo en el capítulo 2, versículo 2. Si quieren ver ahí sus Biblias. Capítulo 2, versículo 2. Pablo usa la misma palabra en griego. Pues me propuse, dice Pablo, no saber entre vosotros cosa alguna. Hasta allí, nada más la lectura. Pablo sabía. Pero él se propuso no saber. Esto significa, él se propuso no distraerse del foco. Y esto es la cruz, el evangelio. Pablo era un erudito, era una biblioteca andante. No tenía problemas de erudición. Pero él se propuso no distraerse del evangelio en este capítulo 2. Porque él quería predicar a Cristo en la cruz y que la fe de ellos no esté fundada en sabiduría de hombres. Bueno, de igual forma, aquí usa la misma palabra. Ha resuelto en su corazón, se ha propuesto, dice Pablo. Esto es, ha decidido de forma libre, voluntaria, no obligada ni influenciada de forma externa, sino él ha resuelto en su corazón, ya sea casarse o no casarse. Esto es una afirmación firme, definitiva. Sugiere que después de evaluar todas las opciones, de reflexionar debidamente en oración, con serio análisis, ha decidido, se ha propuesto a sí mismo, voy a hacer esto. Ya sea, voy a servir a Dios por el resto de mis días. O, no, yo me voy a casar, pero a un casado le sirvo a Dios. El punto es, se ha propuesto con convicciones firmes. Esto es sabiduría, hermanos. Analiza tus convicciones con sabiduría. Y aquí podemos derivar aplicaciones prácticas. Quiero que analicen esta mañana cómo toman decisiones. Jóvenes,
¿Cómo es que lográs tomar o normalmente tomás las decisiones? Bueno, te digo cómo no debes hacerlo. No debes tomar decisiones movido por necesidades. No debes tomar decisiones por presión de grupo, porque el grupo te lo pide, dale, dale, dale. No debes tomar decisiones por influencias mundanas e impías. O si no, ya no sos su amigo. Sino que tenés que tomar tus decisiones, analizándola en oración, con sabiduría delante de Dios, buscando la firmeza en la Biblia, no en tu sabiduría. ¿Saben qué dice el mundo de hoy en cuanto al matrimonio? Lo ideal es que pruebes primero. Tenés que vivir en concubinato, probar, y si funciona luego te casas. Eso no enseña la Escritura. Eso es pecaminoso. Vivir en fornicación es pecado. El concubinato no es bíblico. Eso es una idea pagana. La Biblia dice que resuelvas en tu corazón delante de Dios, buscando la voluntad de Dios y confiando en Él. Obviamente esto no excluye el consejo, hay que pedir consejo. Haces bien en pedir consejo. Así que Pablo concluye esto con el versículo 38. De manera, dice Pablo, de manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. Esto lo dice con la versión Reina Valera. En la NBI dice, el que se casa hace bien y el que decide no casarse con su prometida la hace mejor. Ambas posturas concluyen con la misma idea. Ninguno hace mal, los dos hacen bien. Pero Pablo muestra una vez más su preferencia por no casarse en esta cultura. Pablo ya ha decidido en su corazón, él tiene una fuerte convicción y tiene muchos argumentos de por qué él no va a volver a casarse. Él. Y cuando él exhorta a otro, él les muestra esas convicciones, ilustra, y aquí ya leímos, en este capítulo 7 hemos leído mucho acerca de lo que Pablo piensa. Entonces la sabiduría, hermanos queridos y jóvenes, es evaluar conscientemente delante de Dios en honestidad qué opciones tenemos, quiénes somos, tengo o no tengo el don, estoy viviendo en pecado, porque muchos jóvenes están solteros, pero están viviendo en pecado. Eso está mal. ¿Y por qué no se casan? Por flojos, por desobedientes a Dios, por no hacer caso a lo que Dios dice, por no resolver sus convicciones. Hay jóvenes que están llegando a los 30 o pasan los 30 y no se casan. ¿Por qué? Porque no resuelven sus convicciones. Si tú eres soltero, debes pensar en esto antes de ir al matrimonio. Tienes que evaluar si estás llamado a casarte o a quedarte solo. Y además te sirve también para ajustar debidamente tus expectativas. Muchos jóvenes tienen expectativas mundanas. Esto es, ves películas y ves como lo que el mundo presenta. Todo el mundo presenta que el concubinato o el sexo antes del matrimonio está bien. Pero eso no es bíblico. La Biblia no enseña tal cosa. La Biblia marca la pureza como el camino, la santidad ante un Dios santo. Así que, hermanos, por cierto, el matrimonio es hermoso, es un elemento santificador de renuncia, de abnegación. No sé lo que vos pensás del matrimonio, si tenés ideas de Facebook o ideas de películas de Netflix que presentan al matrimonio como que se casan, se divorcian, se casan, se divorcian. Lo cierto es que la Escritura es el patrón, nuestra guía. Entonces, busca lo apropiado, punto 1. En segundo lugar, resuelve tus convicciones con sabiduría. Y ahora, en tercer lugar, para decidir sabiamente, acepta las condiciones del matrimonio. Versículo 39. Noten, por favor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero, si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pablo está concluyendo este difícil capítulo 7. Este asunto del matrimonio y la soltería. Pero noten que Pablo no cambió de tema. Parece ser, a simple vista yo también pensaba que Pablo comienza ahora a hablar, bueno, ya hablé a los solteros, ahora voy a hablarle a las viudas. No, señor. Pablo sigue hablando al mismo grupo. Pablo sigue hablando el mismo tema. A los que desean casarse. Consideren, dice Pablo. Consideren.
En primer lugar, vean, lo que es apropiado. En segundo lugar, sus convicciones. Y en tercer lugar, consideren las condiciones del matrimonio. Y para eso, Pablo grafica un caso. Pablo presenta un caso. Y el caso es de una mujer que está casada y mientras que está casada está ligada. Aquí presenta el matrimonio como aquí hay dos condiciones. La primera condición del matrimonio, escuchen jóvenes que se quieren casar, la primera condición del matrimonio es: el matrimonio es para toda la vida, no es temporal, no es para unos años, no es un alquiler, el matrimonio es de por vida. Y los que estamos casados lo sabemos, el matrimonio es para toda la vida. Aquí el verbo está ligado, está atado, significa al deber matrimonial, al deber conyugal. Esto es la misma palabra que Pablo utilizó en el versículo 27. Si quieres leer conmigo el 27 dice: estás ligado a tu mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Aquí la idea es: estás atado, el matrimonio te ata. Y no estoy criticando el matrimonio, estoy usando los términos bíblicos. El matrimonio te ata de por vida a una persona. Como dice Cristo, serán una sola carne. Cuando Jesucristo explicó esto a sus discípulos, ellos se espantaron. Y si quieren tomar nota, yo les leo Mateo 19:5. Les leo. Jesús estaba hablándoles a ellos acerca de las ideas tocante al divorcio. Y dijo: por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, dice Cristo, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Le dijeron sus discípulos: ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y despedirla? Jesús le dice: ante vuestra dureza de corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero desde el principio no fue así. Y os digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Entonces los discípulos le dijeron: si es así el caso del hombre, no conviene casarse. La conclusión que llegan ellos es: de bárbaro. Si yo me voy a casar para estar de por vida, entonces no conviene, dicen ellos. Y Jesús les responde: no todos son capaces de aceptar esta palabra, sino aquellos a quienes les es concedido. Por eso, antes de casarte, considera que el matrimonio es para toda la vida. Solamente una cosa puede soltar esa cuerda. Solamente una cosa puede librarte del matrimonio. Y en este pasaje Pablo presenta la muerte. La muerte de uno de los cónyuges. Por eso decimos, cuando estamos en una boda, hasta que la muerte los separe. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mientras que tu cónyuge vive, no podés separarte. Pablo ya presentó este dilema. ¿Y qué pasa cuando uno de los dos no es creyente? Bueno, este es un dilema enorme, porque imaginen que los dos son incrédulos. Alguien predica el evangelio y uno de los dos cree al evangelio. Entonces, obviamente, uno es creyente y el otro es incrédulo. Este es el único caso en el que se pueda dar una pareja mixta, en el que uno es creyente y el otro no. Y en ese caso, aún en ese caso, dice: no lo abandone, a no ser que el incrédulo decida irse o él decida divorciarse. Pero el creyente no tiene la potestad de hacerlo. Noten, es para toda la vida. El matrimonio es una cuestión seria. Ahora, si tu cónyuge muere, eres libre. Esa palabra, ¿libre de qué? De la obligación, del deber, el deber conyugal. Esa palabra libre es la misma que Pablo usó, noten ahí, versículo 21. Ya usó esta palabra. Fuiste llamado siendo esclavo. No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, esta palabra es la misma. Procúralo más. Versículo 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, es la misma palabra, esclavo es de Cristo. En aquella época, recuerden, estaba muy vigente la esclavitud. Hoy no, en aquella época sí.
Y ese término libre es libre del deber conyugal. Vayan con un ratito en sus Biblias en Romanos capítulo 7. Vamos a mirar el mismo texto en otro contexto. Aquí la misma idea para ilustrar el punto. Romanos capítulo 7, versículos 2 al 3. Porque Pablo está argumentando aquí. De vuelta, noten que de vuelta otro capítulo 7. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero, si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Vayamos de vuelta a Corintios, a Primera de Corintios. Esto es un buen curso prematrimonial. Pablo quiere que los solteros de aquella época y de todas las épocas piensen bien antes de casarse. Así que el matrimonio es permanente para toda la vida, en esta vida. En el cielo ya no continúa el matrimonio, en el cielo ya no seremos, pero aquí sí, ese es el punto. Entonces, a esto Pablo añade una segunda condición y la más importante de todas, la más importante condición del matrimonio para un hijo de Dios. Dice aquí, solo puedes casarte únicamente con otro creyente. Si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Pero añade Pablo, con tal que sea en el Señor. Es notable cómo Pablo, qué maestría de forma de escribir. Pablo armoniza y equilibra la libertad que tiene una persona en Cristo, pero al mismo tiempo está delimitada, pone el marco regulatorio de esa libertad. Pablo dice, cásate con quien quieras, pero que sea en el Señor. Y eso significa una limitación. Te podés casar con quien quiera siempre y cuando sea cristiano o cristiana. Es obvio, pero hay que decirlo. Un cristiano no se puede casar con una persona no cristiana. Que sea creyente. Con tal de que sea en el Señor. Significa una persona salva, una persona que esté en Cristo. Pero ojo, que sea creyente genuino. Porque muchos han hecho trampita. Sí, vienen a la iglesia, ¿verdad? Muchos dicen, ustedes conocen casos. Porque somos astutos, perspicaces. Lastimosamente el pecado juega a nuestra contra. Nuestros deseos nos dañan. El corazón es engañoso contra sí mismo. Es terrible, ¿verdad? Porque muchos jóvenes, sí, es creyente. No, yo conozco. Y muchos creyentes no quieren presentar a su iglesia, no quieren traer, y ellos dicen que son creyentes. Ellos ya quitaron la conclusión. Es bueno que sea creyente de verdad, que pase un periodo de observación, ve que realmente no se haya convertido a vos, que se haya convertido a Cristo. Y eso que haya frutos de arrepentimiento. Hay otro versículo que Pablo da en la segunda carta de Corintios. Hermanos, este versículo que voy a leerles no trata sobre el matrimonio. El tema que voy a leerles, en esta carta que voy a leerles, no es el matrimonio. Pero obviamente derivamos principios de allí. Pablo en 2 Corintios 6:14 no está hablando del matrimonio, está hablando del compañerismo en general. Él dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Esto es 2 Corintios 6:14. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Tampoco ninguna. ¿Y qué concordia Cristo con Satanás, con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? La respuesta es ninguna. Si un creyente se casa con una incrédula, tendrá a Satanás por suegro. Y no es broma. Si vos sos un creyente genuino, si sos salvo, hijo de Dios, arrepentido de tus pecados, no podés casarte con una impía, con una mujer incrédula. Por más linda que sea, por más
inteligente que parezca, por más buena que digan otras personas por ella, si no es creyente, no hay condición. Es imposible. A no ser que peques en rebeldía ante Dios. Así que estas son las condiciones del matrimonio. 2 condiciones que tenés que aceptar antes de casarte. Que el matrimonio es para toda la vida. Y en segundo lugar, que debe ser con otro creyente, probado. Y antes de pasar al cuarto punto, permítame derivar más teología de este pasaje. Primeramente, analizar de que ayer hablando con los jóvenes, pensando, ¿por qué muchos jóvenes no ven a mujeres virtuosas? Cuando ustedes leen el libro de Ruth, van a ver a Booz y a Ruth. En el libro no hace ninguna mención de sus atractivos físicos, sino de sus virtudes espirituales, tanto de Booz como de Ruth. Ruth era moabita, joven, por lo que Booz sabía, Ruth estuvo casado 10 años, era probablemente estéril y pobre. Y Booz, esta chica se gusta de mí, pero es pobre. No, él no pensó así. Era un hombre de virtud y vio cuando él le habla a ella, dice, todo el pueblo dice por vos que sos hermosa. No, él dice, todo el pueblo dice que sos virtuosa. Un hombre de virtud nota las virtudes en una mujer de virtud. Esto nos dice que, hermanos, atiendan muy bien. Lo que tu corazón desea evidencia lo que sos. Nosotros nos movemos por principios bíblicos. Los principios bíblicos determinan nuestra teología. Brevemente te animo a que vayas conmigo a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Recuerdo, hermanos, la persona que te atrae, a los jóvenes especialmente, es un reflejo fiel del estado de tu corazón. Si te atrae la fachada externa, eso llama mucho de que vos no sos tampoco una persona virtuosa. Ayer decíamos en forma jocosa, pero cierta, a vos le atrajo Ruth, pero a Acab, el rey Acab, le atrajo Jezabel. Para los Acab están sus Jezabel, y para los Booz están Ruth, las mujeres como Ruth. Se atraen esto. El mundo dice los polos opuestos se atraen, pero la Biblia dice mentira. Los que están en las mismas sintonías se atraen. Dice Juan 3, 19. Juan 3, 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué? ¿Por qué amaron más las tinieblas? Porque ellos eran malos. Y dice versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vean, el estado de lo que te atrae refleja tu corazón. Y muchos jóvenes no ven la virtud en otras chicas. Y hablando con ellos, es que no me gusta su cara, no me gusta su físico. ¿Qué? Ahí te das cuenta lo superficial que son. No ven las virtudes, son ciegos porque ellos mismos no son virtuosos. Hermanos, esto habla de que uno puede cultivar virtudes espirituales. Y le animo a los jóvenes, cuando comiences a considerar tus convicciones, a ver lo que es apropiado y comenzar delante de Dios a pedir consejos y orar por esto, a pedirle ayuda a Dios y considerar las condiciones del matrimonio, es importante lo físico, pero no es determinante. No es determinante. Es determinante las virtudes. Algo muy llamativo, y en todo el párrafo, es el hecho que cada uno cuando es dueño de su propia voluntad, estaba estudiando los atributos de Dios y de repente el profesor dice, me animo a sugerirles un párrafo, dice él. Yo estaba tomando nota de lo que decía el profesor, porque estoy estudiando los atributos, y de repente dice, y voy a tomar 1 Corintios 7:39. Bien, dije yo, cuando escuché eso. Entonces, lo que voy a hacer es insertar lo que el profesor dijo, porque me pareció muy fantástico, enriquecer con teología. Él está enseñando sobre los atributos de Dios. Y vos pensás, pero ¿qué atributo de Dios está aquí?
¿Cuál es el atributo de Dios en el versículo 39? Bueno, está implicado. Está implicado que Dios, un atributo de Dios son cualidades ciertas en Dios. Muchos prefieren llamarle, antes que atributos, perfecciones. Porque todo en Dios es perfecto. Son perfecciones divinas. Y la perfección divina aquí en el versículo 39 es que la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es un atributo. Y quiero que piensen detenidamente de que Dios tiene una voluntad para cada cosa que existe. Dios decide aprobar lo que hace en todo momento. Él toma la decisión y no le pregunta a nadie. Ahora, ¿qué importancia tiene saber que Dios tiene un plan, una voluntad? Mucho. Porque si Dios tiene un plan para cada cosa, eso incluye que Dios tiene, y deberíamos preguntarnos, ¿cuál es el plan o la voluntad de Dios para mi vida? Muchos se han preguntado, han escrito libros sobre cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Uno puede leer Efesios 2:10, dice, las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene una voluntad determinada para tu vida. ¿Sabes cuál es? Pablo dice que no seamos insensatos sino entendidos, que debemos conocer cuál es la voluntad de Dios. Bueno, si sabemos podemos aplicar. Y si hay una decisión importante que nosotros podemos decidir, o que es muy importante para nuestra vida, es en este capítulo, en estos versículos, ¿con quién me voy a casar? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi pareja? ¿Con quién quiere Dios que me case? Y aquí es humillarnos, someternos a la voluntad de Dios, orar por la voluntad de Dios. Y Dios, escuchen hermanos aquí para hacerla corta, Dios hace en su palabra que nos guiemos por principios. No es que Dios nunca te dice, bueno, ora y te voy a mostrar aquí con quién. Dios no te dice eso en la Biblia. Dios te dice, elegí a quien quieras con tal de que sea en el Señor. Y eso es lo asombroso. Elegí el que te gusta con tal de que sea cristiano. Son principios. Nos guiamos por principios para saber explícitamente lo que está bien y lo que está mal. Obviamente tenemos que pedir consejo muchísimo para que nuestros pensamientos, en la multitud de consejos, los pensamientos se afirman, dice Proverbios. MacArthur, pensando sobre la voluntad de Dios, agrega de que uno puede saber la voluntad de Dios en base al deleite que tiene en Dios. Y MacArthur pone como cita el Salmo 37:4. Dice MacArthur, citando el Salmo, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y la clave es, primero deleítate en Dios y después elegir lo que quieras, porque va a ser la voluntad de Dios. Dicho en términos de Pablo, deleítate en Dios y haz lo que quieras. Cásate con quien quieras, siempre y cuando te deleites en Dios primero. Un deleite bíblico, real, honesto, genuino. Muy bien, hermanos. Dicho eso, pasamos a la última y cuarta exhortación esta mañana. 4 exhortaciones para los que quieran casarse. 4 exhortaciones. Versículo 40. Pero, dice Pablo de vuelta, pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Pablo está hablando aquí de la viuda, presenta un caso de una viuda. Por cierto, entre paréntesis, para no dejar de decir, las segundas nupcias, casarse por segunda vez es bíblico. Si una mujer se queda viuda y quiere volver a casarse, libre es. Pablo en Timoteo dice a las viudas jóvenes, le insta a que se casen. Pero en este pasaje en Corinto le dice, yo creo, debido a lo que ustedes están viviendo, que va a ser más feliz, más dichosa si no se casa. Y aquí tenemos que explicar eso. ¿Cómo es eso, Pablo? ¿Significa que casarse te vuelve infeliz? No, no está diciendo eso. Está diciendo, ¿se acuerdan que no está hablando acá de lo malo, sino está hablando acá de lo bueno y lo mejor, según el contexto que están viviendo ellos? Pablo recalca por última vez su postura por el celibato, su postura por la soltería, en este contexto. Él da su opinión, no una norma. Noten el versículo 25, lean conmigo versículo 25 para ver que algo parecido ya dijo él. 7:25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Pablo dice, no tengo mandamiento, pero les doy mi sugerencia, mi perspectiva, mi preferencia, como alguien
creyente que soy, que alcancé la misericordia de Dios, alguien fiel. Escuchen lo que digo, dice Pablo. Aquí de vuelta plantea lo mismo. Pero a mi juicio, había dicho en el 39 que no es pecado que se case. Libre es para casarse con quien quiera con tal de que sea en el Señor. Pero a mi juicio, dice Pablo, está haciendo el contraste, más dichosa será si se queda así. Más dichosa, es más feliz, más bienaventurada. Probablemente cuando haya persecuciones no va a tener que preocuparse por sus hijos, por bebés, no hay tipo de torturas psicológicas. En ese sentido, si hay hambruna, uno comer o solo que comer entre 8, entre una familia numerosa, miren, según lo que estaban viviendo ellos, es mejor, más dichoso estar solo en ese momento. Ahora, es importante por última vez recalcar que Pablo elogia siempre el matrimonio. El matrimonio es lo más hermoso. Como dicen algunos, el sonum bonum de la vida es el matrimonio. Lo máximo en esta vida es el matrimonio. El matrimonio no tiene por qué ser infeliz. Si hay infelicidad puede ser porque haya pecado no confesado, orgullo, egoísmo. Pero Pablo está presentando aquí lo que es mejor para ellos en ese contexto. Y luego agrega Pablo, dice, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Y esto es perspicaz, esto suena mucho a ironía. Bueno, Pablo recuerden que estaba hablando con gente que se creía sabia y no era sabia. Pablo varias veces ya dijo, yo también, ¿se acuerdan en el capítulo, creo que era el capítulo 4, el capítulo 5? Pablo arremete contra ellos, en el capítulo 4. Yo también sufro, dice Pablo. Pablo, un apóstol escogido por la misericordia de Dios, y él habla de parte de Dios, inspirado por Dios, teniendo la claridad y la sabiduría del Espíritu de Dios. Y él lo que está diciendo es, consideren mi consejo. Hermanos, y esto va para todos, casados y solteros, el consejo es para ser escuchado. No hay peor cosa que un necio que desecha el consejo sabio. Proverbios presenta al sabio como alguien que escucha y aumenta el saber, pero el necio desecha la sabiduría y la enseñanza. Hay personas que vos te acercás a aconsejarle, sí, ya sé, no quiere escuchar, él sabe todo, eso es lo peor. Y es triste que, ¿por qué Pablo dice, escuchen mi consejo porque yo soy creyente, yo también? Vean, es un obvio que Pablo tiene el Espíritu de Dios y es creyente y es un apóstol. Él ya lo dijo en el capítulo 1, él dijo su credencial en el capítulo 1 de Corintios. ¿Por qué tiene que decir esto acá? Bueno, probablemente por los falsos maestros, por lo que han metido en la cabeza de ellos. Pablo tiene que ser sarcástico aquí, usar de vuelta. Y noten que eso permite que dirigamos enseñanzas nosotros. Porque qué triste ver que muchos creyentes, escuchen hermanos, qué triste ver que muchos creyentes se dejan influenciar más por lo que ven en la tele que por lo que escuchan en las prédicas. Qué triste que más que creyentes se dejan influenciar por las redes sociales que por lo que leen en la Biblia. Qué triste que escuches a tus amigos incrédulos, lo que tus compañeros de trabajo dicen, permitirles que influencien tu forma de pensar a hermanos en la fe. Noten, Pablo dice, consideren mi consejo, yo también tengo el Espíritu de Dios. Oigan mi consejo. Este capítulo 7 no ha sido nada fácil de oír para la audiencia, a los corintios, tampoco para nosotros ha sido de repente conceptos del tema, pero hermanos, es palabra de Dios, guiada por el Espíritu de Dios, dignas de confianza, dignas de oír, y especialmente para los solteros, los más jóvenes, deben oír los consejos. Consejos de personas sabias, guiadas por Dios, que basan el consejo en la palabra de Dios. Es como que Dios mismo le usa para hablarte muchas veces. Si eres soltero, en este estudio o en esta porción, tiene 4 consejos, 4 exhortaciones sobre tu deseo de querer casarte. Si ya sos casado, ya sos un adulto casado, aquí tenés 4 consejos para darle a tus hijos, nietos, sobrinos, otros jóvenes a quienes estás discipulando. Sabiduría bíblica. La palabra de Dios, hermanos, es infalible, inerrante.
Y es una verdad que creemos y la abrazamos con todo nuestro ser. Esto significa que la Biblia nunca va a llevarnos a un punto de error. Nosotros debemos creer estos principios, abrazarlos con fe, fortalecer nuestras convicciones en Dios. Hermanos, que Dios nos ayude como iglesia a atesorar su palabra en nuestro corazón, destruir las ideas mundanas que han entrado allí, no sé cómo, por música, por la tele, por amigos, influencias. Que podamos poner a Dios en el centro para decidir sabiamente. Hemos visto esta mañana, busca lo apropiado, resuelve tus convicciones con sabiduría, acepta las condiciones del matrimonio y considera el consejo antes de decidir. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra, Señor. Aunque es un pasaje muy difícil, sabemos que tu palabra no huele vacía. Tu palabra produce un efecto en nosotros para que nos analicemos. Tenemos la tendencia, como dice Proverbios, a vivir nuestras vidas en nuestra propia prudencia. Queremos, antes que eso, fiarnos de tu palabra, confiar en ti, entregarnos en tus manos en humildad. No podemos nosotros vivir nuestras vidas sin ti, Señor. Queremos hacer de ti nuestro deleite, agradarte, buscar tu voluntad, Padre, antes que la nuestra. Ayúdanos a ser sabios, porque sabemos que si lo hacemos en sabiduría podemos agradarte e impactar en el mundo. Señor, nuestro corazón es débil, nuestra tendencia es al pecado. Todo el tiempo somos vanagloriosos, egoístas y pensamos lo opuesto a tu palabra. Necesitamos, Señor, diariamente ser fortalecidos con tu palabra. Usa tu palabra para tu pueblo, para fortalecer a tu pueblo, Señor. En Cristo Jesús. Amén.